Bueno, realmente lo que nosotros vamos a utilizar como base, solo para la auditoría, ustedes pueden utilizar cualquier buena práctica, pero ahorita lo único que queremos hacer es hacer una auditoría para poder ejecutar. O sea, lo que queremos es conocer la metodología, cuáles son los papeles de trabajo, cuáles son las fases de la auditoría, cómo vamos a planificar, cómo vamos a determinar qué es un hallazgo, qué es una no conformidad, cuáles son los diferentes elementos de trabajo que se utilizan, los diferentes roles, y para eso nosotros necesitamos aplicarlo en la práctica. Vamos a utilizar, como esto nos compete, el tema de OWASP, que OWASP no es más que un proyecto abierto en temas de pruebas de seguridad para aplicaciones web. Esto surgió en el 2001, ¿sí? Y surgió, ¿por qué? Porque existen, desde que empezaron las páginas que nosotros conocíamos como estáticas, donde nosotros hacíamos nuestro HTML y como tal. Luego se recuerdan que han ido cambiando las versiones y ahora pues tenemos diferentes frameworks que nos facilitan ahora para ir creando todos estos sitios web, y así es como ha aumentado también la complejidad de las diferentes vulnerabilidades y también efectos que se tienen a la hora de no tener buenas prácticas. OWASP surge como esa guía para poder nosotros decir qué es un ataque de negación de servicio, qué es un ataque de inyección, por ejemplo. Existen infinidad de tipos de ataques y recuerden que hay diferentes lenguajes y diferentes arquitecturas. Entonces, OWASP nos facilita la vida para poder trabajar de esta forma. Esto pues se ve un poquito más en temas de cursos de seguridad, pero nosotros lo vamos a ver acá como temas de auditoría que nos competen. OWASP también tiene su propio sitio que está por acá. Pueden entrar ahí, owasp.org. Y acá ustedes pueden ver todas las novedades de la fundación, cómo trabajan, en qué proyectos están, los eventos en los que normalmente hacen cada año, ¿sí? Hay diferentes, toda la documentación, la mayoría la van a encontrar, las últimas versiones las van a encontrar en inglés. La que yo les voy a compartir es la versión, digamos que en español, no es la más nueva, pero les puede servir como base. Al final, estas pruebas son tan antiguas que podemos hacer la misma prueba hoy y les aseguro que tienen las mismas vulnerabilidades. Obviamente las herramientas son diferentes, pero ustedes pueden utilizarla. ¿Cuál es la guía que nosotros nos vamos a utilizar? Yo les voy a pasar la de español, ¿sí? Si ustedes dicen, no, ingeniera, fíjese que yo quiero usar la última versión, la versión 4, la que está en inglés, la pueden usar, pero de preferencia pueden usar esta está en español. Y aquí, esta es la guía que normalmente da OWASP. Aquí está el detalle de todo. Lo que ellos constantemente actualizan es el top 10, donde ustedes pueden ver cuáles son esas vulnerabilidades que más se dan a nivel mundial en temas de páginas web, y pues ahí les dicen cuáles son las pruebas que ustedes puedan utilizar. Entonces aquí ustedes pueden ver para quién sirve, para qué está enfocado, por qué surge OWASP, y podemos ir a ver, por ejemplo, aquí creo que son agradecimientos y todo eso, pero podemos ver, por ejemplo, cuáles son el conjunto de subpruebas que por aquí están. Hay un poco de estadística. Acá, por ejemplo, pues dan un pequeño de caso de uso de cómo es que se hacen las pruebas, el tema de las amenazas, pero lo que más nos interesa acá, esto lo pueden leer. Aquí está, aquí está. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Acá existen, como les decía, 10. Puede ser que en la versión 4 varíe un poco, pero lo que nos va a guiar son los códigos que tengan las pruebas, y ese número de referencias son las que ustedes deben de tener bien presentes. Las que yo les comentaba a ustedes, por ejemplo, eran estas. Por ejemplo, estas son las pruebas de reconocimiento, o le llaman de recopilación de información, donde nosotros decimos, ¿qué herramienta puedo utilizar o cómo lo hago? Pues aquí normalmente les dicen, pueden utilizar un analizador de SEO o pueden utilizar pues algunos Tor de Google Hacking
por ejemplo, para poder buscar. Podríamos buscar, digamos, que dentro de la URL, en URL, dos puntos, colocamos que queremos buscar robot.txt y que también aparezca todas las páginas de Guatemala, que son .com.gt, por ejemplo, y nos van a aparecer todos los dominios y todas las páginas que tengan el archivo robots.txt. Y yo también podría decirle intext, que dentro del texto busque digamos, una palabra reservada, que era lo que les decía, si está habilitado o no. Solo les presento esto y luego lo vamos a hacer a la práctica. ¿Qué otras pruebas tenemos acá? Descubrimiento y reconocimiento mediante motores de búsqueda, que aquí es el tema, va de la mano con el archivo robot y qué es lo que nosotros estamos permitiendo. Acá, por ejemplo, ¿qué nos dan las herramientas de posicionamiento o herramientas de SEO, donde nosotros podemos ver cuánto se utiliza nuestra página, qué errores tiene, qué dominios similares existen, como WooRank, ustedes pueden utilizar, hay otros que pueden utilizar, que les dan una versión gratis la primera vez y luego ya después que lo quieran utilizar pues tienen que pagarlo. Está la identificación de puntos de entrada de la aplicación, firma digital de aplicaciones web. Vamos a ver. Un tema de análisis de código de errores. Nosotros pueden ser errores tan humanos de capa 8 que podemos nosotros ver, o pueden ser errores que nos pueda desplegar un analizador de código. ¿Qué otras pruebas tenemos? Aquí están todas. Okay. Luego tenemos las pruebas de gestión de la configuración, que por ejemplo acá vemos temas de certificados, la versión que tengan. Hay algunos que tienen TLS 1.0, por ejemplo, o 1.1. Hay que ver si la base de datos escucha a nivel de toda la red, y esto es por una mala configuración a la hora de instalar, por ejemplo, la base de datos, que normalmente se debería dejar deshabilitada y únicamente habilitar con permisos hacia las máquinas que se deban de utilizar. Eso a nivel de configuración de red, pero no a configuración de la base de datos como tal, para que todo el mundo sepa de que existe una base de datos con un puerto por defecto y que alguien más le pueda llegar. Están pruebas de gestión de la configuración de la infraestructura, ¿sí? En este caso es, tal vez, esto más va enfocado a, por ejemplo, cómo nosotros configuramos no tanto a la infraestructura per se, sino a la plataforma que soporta. Y era lo que yo les daba el ejemplo de un servidor web, por ejemplo, que lo estamos dejando por default y le damos todos los permisos y nosotros no hacemos más que cambiar, por ejemplo, esos privilegios, o que dejamos, por ejemplo, archivos de configuración sin encriptar y que nosotros estamos configurando y ya, por ejemplo, hay algunos donde ustedes tienen que dejar algunas credenciales y lo están dejando sin encriptar. Algunos servidores de aplicaciones de Java, por ejemplo, eso lo pueden configurar. Entonces, existen varias configuraciones que se dejan por defecto y que al final, eso, explotándolo de la web, se puede llegar hasta acá. Pruebas de gestión de la configuración de la aplicación también. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, por ejemplo, exponen un web service y resulta que el web service en el archivo .config o en el web.config, depende de que lo hayan desarrollado, están colocando las credenciales de la base de datos y sin ni siquiera que esté encriptado. Entonces, también eso entra dentro de un error o pruebas de debilidad que se hacen a nivel de OWASP. Extensión de ficheros, por ejemplo, que yo tenga, o sea, si yo quiero escalar y está público, ¿qué es lo que sucede si yo tengo todos mis archivos públicos de alguna manera y si lo tengo en la web? Cuando se van a dar cuenta, vamos a poder buscar con herramientas de Google Hacking. Obviamente el curso de no es de seguridad, pero podríamos encontrar archivos con credenciales, archivos .conf, que vamos a ir a validar porque no hay una restricción a la hora de publicar. Entonces, todo eso. También aquí incentivos, por ejemplo, si ustedes dicen, ingeniera, yo voy a cubrir la de OWASP CM006, ¿sí? Porque aquí dice antiguo, backup, ficheros no referenciados. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo a veces coloco archivos
y son archivos que puede ser que ahorita yo tenía una vulnerabilidad que era de que yo no encriptaba las credenciales, ¿sí? Para la base de datos. Y resulta que ahora se lo hice. Y lo único que hice fue no venir y quitar el proyecto como tal, con todos los, no los fuentes, sino los que se ejecutan. Y lo único que hago es agarro el archivo y reemplazo, ¿sí? Y supónganse que era un archivo web.config. Y lo reemplazo, pero al otro le coloco web.config antiguo. No sé si han visto, si les ha pasado, pero a quienes que, es que por si me confundo, se me olvida, aquí dejo el backup en el mismo lugar, ¿sí? Y entonces el antiguo no tenía los aspectos de seguridad, pero el nuevo sí. Pero a la hora de buscar archivos, documentos con extensiones que, como dice ahí, no referenciados, nosotros podríamos llegar y escalarlos y buscarlos. Bueno, entonces esto es lo que ustedes van a definir, van a elegir cuál de esas sí van a cumplir. Sería muy fácil que dijeran, lo voy a cumplir, porque al final de cuentas no van a hacer mayor cosa más que no dejar algo ahí. Entonces tal vez no aplicaría para ustedes. Pero si dicen gestión de la configuración de la aplicación, ahí sí. Ahí yo lo que haría es no dejar la implementación por defecto y no dejar nada en el cual el auditor que me vaya a validar encuentre algo que me pueda comprometer. Entonces, si ustedes, esa sí podría ser una subprueba válida. Pruebas de autenticación, por ejemplo. Entonces, pruebas de enumeración de usuarios. Yo podría usar, por ejemplo, una herramienta donde si me permite hacer varios intentos a la vez, ¿sí? Entonces yo puedo hacer mi base de conocimiento de usuarios que podrían ser válidos. Entonces, no sé si se han dado cuenta que varias de las soluciones a los 2 intentos les pone un captcha, o a los 2 intentos les ponen captcha, y eso ya es parte de la lógica de cómo debería de interactuar el canal, por ejemplo. Entonces, si ustedes dicen, yo voy a cubrir entonces deben de colocar o mitigar de que alguien no pueda obtener un catálogo de usuarios a la hora de utilizar alguna herramienta. Entonces, esto es prácticamente cada uno de los conjuntos de pruebas OWASP. También están pruebas de fuerza bruta con credenciales. Entonces, utilizando ya una base de conocimiento de usuarios, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos que cuando desarrollan, o sea, quieren ser muy específicos. El usuario no es válido, o sea, y luego, bueno, o sea, si yo tengo una herramienta que me parece y obtiene la respuesta, usuario no válido, ok, ahora válido, contra error, bueno, vamos a probar con credenciales, ¿sí? Y resulta que tengo un catálogo ahí posible de usuarios y un catálogo de contraseñas que voy formando con un algoritmo, que existen herramientas para eso. Y también les da el error contraseña no válida. Solo con eso ya se podría tener una validación cuando no me da la respuesta de usuarios y contraseñas válidas que podría tener con algún software. Entonces, si ustedes dicen que lo van a cubrir, así debe de ser. Deben de garantizar de que, por ejemplo, sus compañeros, a la hora de hacerles la auditoría, no van a poder utilizar alguna herramienta de fuerza bruta, ¿sí? Aquí está pruebas de CAPTCHA. Si dicen que van, bueno, ¿sabe qué, ingeniera? Yo no voy a cubrir esto, pero entonces tendrían que validar bien si esto no les aplicaría. Si ustedes van a agregar temas de CAPTCHA, ver cuáles que realmente no les puedan poner un pequeño robotillo ahí y que pueda saltarse el tema de CAPTCHA. Ok. Luego tenemos pruebas de servicios web, ¿sí? Que acá es, por ejemplo, pruebas de WSL, la debilidad de los WSL, la definición de cómo está estructurado, por ejemplo, o sea, por ejemplo, si nosotros los tenemos públicos, si alguien puede validar y ver la estructura de cómo tenemos el tema de los parámetros que se reciben, por ejemplo, también el tema de los XML, el nivel de contenido. Entonces ustedes vienen y, bueno, van a decir, bueno, yo creo que voy a cubrir Y, ay, perdón.
esto se me... Bueno, aquí hay otras pruebas que no hemos visto. Recopilación de información, de autenticación, gestión de sesiones. Por ejemplo, ver el tema de las cookies, por ejemplo, el tiempo, cómo expiran, si expiran, si yo estoy manejando el tema de que, por ejemplo, las sesiones se terminen desde la aplicación o que el servidor web o el servidor de aplicaciones que las maneja lo haga desde ahí, entonces yo debería de fijar dónde o en qué capa debería de mitigar que esa sesión muera, porque en algunos casos las sesiones quedan activas. Entonces, eso también es una vulnerabilidad y lo que hace un auditor es revisar dónde y probar que alguna de las sesiones no hayan quedado activas para poder entrar o para poder usurpar para temas de escalamiento de permisos. Tenemos aquí diferentes cross-siting scripting, ¿sí? Que aquí no es más que vamos a ejecutar código no autorizado, ¿sí? Para, de forma ya sea invasiva o no invasiva, para poder obtener algún tipo de permiso, ya sea que llegando con esto puedo llegar hasta al sistema operativo o que yo quiera utilizar algún tipo de inyección en temas de XML o SQL, que es el más común. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen que van a cubrir pues obviamente sus compañeros no van a poder, van a ejecutar todas las pruebas y las herramientas para poder validar. Hay algo que también ustedes tienen que tener en cuenta, y eso me pasó con algún grupo, que ellos presentaron que el tema de los certificados ellos lo iban a comprobar. Entonces, para eso sí hay que instalar un certificado, aunque sea autofirmado, pero tienen que validar que a la hora de usar, por ejemplo, o WhatsApp, que lo que hace es obtener todo, como funcionar como un proxy y obtener toda la trazabilidad de la información que ustedes van consultando, que realmente los datos que deban ir encriptados vayan de esa forma. Esto solo es como el resumen, y luego ya aquí vienen las pruebas. Aquí ya vienen, por ejemplo, el código de la prueba, ¿sí? ¿Qué hace cada una? Estas tal vez no dicen tanto, pero aquí sí. Aquí, por ejemplo, les va diciendo. Entonces, por ejemplo, vamos a la primera, ¿sí? Que es la IG01, que era la que yo les mencionaba. Entonces, aquí esto es que ustedes van a ir van a hacer como que fueran el motor de búsqueda y van a revisar el archivo robots. ¿Qué es un archivo robots? El archivo robots no es más el que les sirve a los motores de búsqueda para saber desde cuál se pueden ejecutar. Aquí dice que son cualquier motor, ¿sí? Y acá es que está habilitado y que no. Por ejemplo, acá está diciendo que el directorio o el subdirectorio dentro de este dominio, por ejemplo, puede ser buscado por el motor. Pero este no debería de mostrarlo, por ejemplo. No debería estar dentro de la búsqueda que normalmente debería de tener el motor. Y así, entonces, alguien que va a ser crítico va a decir, bueno, ¿y por qué no quiere que yo ingrese a esto? Entonces yo vengo, agarro la URL, la compongo y voy a validar. Resulta que es una URL de login que tienen los empleados internos. Resulta que es un directorio donde tiene toda su estructura. Entonces, digamos que todo lo que no quieren que veamos es lo que nosotros sí queremos que ver, que es lo que tiene el sitio como tal. ¿Ya? Acá les da, por ejemplo, la explicación. Y lo que normalmente nosotros hacemos, o sea, como buena práctica, si ustedes tienen un archivo robots, es deshabilitar todo lo que no queremos. Pero para temas de seguridad es un poco complicado, aunque acá no nos queda más que definir qué queremos y qué no queremos. Pero para temas de auditoría sí nos sirve revisar qué es lo que está publicado. O por lo menos tratar de que lo que esté publicado no tenga puedan verlo, pero no hay ningún tipo de acceso o no tenga o que esté bien configurado. ¿Ya?
Esto sería el primero. Y así es como se hace cada una de las pruebas. Entonces ustedes agarran esto. Aquí si no hay ninguna herramienta, lo pueden hacer. Entonces, yo les voy a mostrar aquí. Preguntas básicas. Estas preguntas, puede ser que se las pregunte la otra semana. Entonces, por ejemplo, una es, ¿cuáles son los perfiles? No son, aquí aparecen 3 perfiles y esto lo van a encontrar en el sitio de los roles para el cual fue creado OWASP. ¿Qué significa OWASP? ¿Sí? Según OWASP, ¿qué es la comprobación? ¿A qué se refiere? Piensa estratégicamente y no tácticamente. Y lo otro es cuáles serían los datos técnicos que describe un software inseguro, según la experiencia de OWASP. Acá esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, por ejemplo, nosotros colocando aquí las capas del modelo OSI, a la cual nosotros nos vamos a basar en OWASP, pues es el tema de la capa de aplicación. ¿Qué vulnerabilidades vamos a ver? Bueno, tenemos desde la capa 8, que normalmente nosotros lo llamamos, ¿sí? Porque hay usuarios que nosotros les definimos todo bien y resulta que siempre hay alguien que es más listo o que no sigue los procedimientos y está en otro lado. Falta de asignación de recursos, y esto se refiere, tenemos poco presupuesto, ¿sí? Entonces, con el poco presupuesto, desarrollen o hagan algo con lo que tenemos. Mejor si utilizan todo lo que es código abierto, y no es que sea malo, sino que el tema de que, por temas de soporte, por ejemplo, resulta que todo lo tengo que tener en un mismo lugar. No puedo dividir el tema de la arquitectura por temas de concurrencia. Entonces, cuando falla un sistema, se cae todo lo demás que tal vez no está comprometido, pero por uno se va todo por el tema de recursos. Eso puede ser un tema. Y el tema de que tengamos tecnología de seguridad. Acá más va enfocado a cada cuánto nosotros estamos actualizando los sistemas. Por ejemplo, ustedes tienen tienen un sistema operativo donde tienen publicado, donde tienen un IIS, por ejemplo, y allí es un sistema operativo 2003, ¿sí? La pregunta sería, ¿un servidor 2003, un Windows Server 2003, hoy tiene soporte? No, la respuesta es no. ¿Es vulnerable? Sí. ¿Por qué? Porque es una versión que ya no tiene soporte y es una versión que todas sus vulnerabilidades son conocidas. Y si yo ahí tengo montada una plataforma que es crítica, por ende yo ya estoy comprometiendo la seguridad, y esto puede ser porque tengo falta de recursos, ¿sí? Porque al final de cuentas no tengo ahorita otro servidor donde migrar, por ejemplo, y no tengo el apoyo de la alta gerencia o de los dueños, por ejemplo, para poder hacerlo. O puede ser negligencia, ¿sí? O puede ser de que por la aplicación que tiene una DLL o porque tiene un framework 2.0 o 3.5, por ejemplo, que ya no puede, que no lo puedo colocar en una versión más moderna, porque tendría que compilarlo, y resulta que el que desarrolló la solución o el sitio web o el servicio, ¿sí? Ya no trabaja y no está la documentación. Entonces no lo puedo migrar y tengo que, para poder migrarlo, tendría que hacer una reingeniería del código. En algunos casos se puede, en otros casos no, por la complejidad. Entonces creo que sale mejor volverlo a desarrollar de cero o mantenerlo ahí hasta que se tenga otra solución. Entonces, esas son un poco de vulnerabilidades por las cuales OWASP pues trata de apoyar. ¿Para quién? ¿Se recuerdan que ahí aparecen 3 roles? Pero acá yo le agrego el siguiente. ¿Por qué? Porque es el que a nosotros nos va a funcionar y entraríamos nosotros desde la perspectiva de testes de software o testes de seguridad. Para todos los desarrolladores, ¿sí? Para todos los desarrolladores, y aquí yo incluyo para los que diseñan o los que son arquitectos de software. ¿Por qué? Porque tienen que conocer qué es lo que van a pedir. Debería de tener el software a la hora de desarrollar seguridad, el cual debe de garantizarse. Aunque existen soluciones hoy, por ejemplo, como dispositivos a nivel de red, que ustedes pueden implementar un WAF, y el WAF ya tiene soluciones del top 10 de OWASP, que ustedes pueden verlo, y si buscan, y ya les pueden mitigar varias de esas vulnerabilidades. O también pueden utilizar soluciones como AppDom, se llama, o existen otras por ahí, que lo que hacen es el código que ustedes tienen, se los encapsula
y ya les crea una versión donde les aplica la seguridad top 10 de OWASP, por ejemplo. Hasta eso ha llegado, pero eso hay que tener bastante plata para hacerlo. Es muy caro. Y si no tienen la posibilidad, pues nos queda seguir utilizando el tema de buenas prácticas en seguridad. Para los testers de seguridad o los que hacen QA, ¿sí? Y para los especialistas de seguridad, y ahí vamos a incluir nosotros a los que hacen auditoría de sistemas. Tienen que conocer esta parte para poder auditar. Nadie puede auditar algo que no conoce. Cuando dice piensa estratégicamente y no tácticamente, se refiere a la ventana de exposición que actualmente en algunos casos se tiene. O sea, cuando se tienen políticas de actualización, cuando se tiene, y esto va más enfocado a temas de desarrollo de software en temas del sitio web, es que estemos constantemente revisando el código y poder dar con metodologías ágiles el tema de despliegues continuos que a la hora de que haya una vulnerabilidad se aplique en ese siguiente sprint o siguiente implementación lo que nosotros hayamos encontrado previamente, ¿sí? Y no esperar a que primero se conozcan todas las vulnerabilidades, pase un tiempo y hasta después de un tiempo que tal vez ya estuvimos expuestos, luego vamos a aplicar un parche. Entonces, a veces lo que pasa, y esto tal vez no es en sitios web, pero sí es en temas de aplicar parches de seguridad o aplicar los parches en servidores, es que, por ejemplo, en algunos servidores tenemos que deshabilitar el tema de que no se actualice de forma automática, porque puede ser que a la hora de que se actualice alguna de las librerías, algo que tengamos se pueda haber comprometido y el software o las plataformas que están implementadas en ese servidor no se pueden. Entonces, acá es que pensemos de ser un poquito más proactivos y no dejar una ventana de tiempo muy fuerte a la hora, o muy larga, si nosotros ya identificamos alguna vulnerabilidad, y para eso OWASP pues nos da todas las herramientas que nosotros podamos utilizar. Bueno, acá técnicas de comprobación explicadas, pues vamos a tener, basado en esto, pues hay que hacer inspecciones y revisiones de manuales, modelo de amenazas, revisión de código y pruebas de intrusión. A nosotros, en temas de auditoría, pues sí necesitamos saber, en algún momento revisar código. Recuérdense que hay diferentes pruebas, ¿verdad? Tenemos la prueba de caja negra, la caja blanca y caja gris. En algún momento, depende qué tipo de pruebas vayamos a elegir, pues podemos usar pruebas de caja negra, por ejemplo, como que nosotros fuéramos los tester y no sabemos y no conocemos nada más que solo lo que nos exponen. ¿Sí? Entonces, esto es prácticamente lo que nos ayuda también OWASP. Y aquí es el resumen de lo que vimos allá. Todas estas son las pruebas que nosotros vamos a ver. Y esta presentación, pues, ya está en la plataforma y ustedes eligen. Acá están, se las dividí por subconjunto, pruebas de recopilación de la información. Acá son 6, ¿sí? Acá, pues, no dice que exista una vulnerabilidad como tal, porque pueden ser muchas en este caso, o sea, o puede ser que no existan conocidas, y esto depende mucho de qué es lo que nosotros tengamos expuesto. Y puede ser de todo tipo. Entonces, por ejemplo, acá hablamos de la primera, que sería Spider, Robots y Crawler, y acá nos da un ejemplo de buscar el archivo robots. Entonces, yo ahorita se los voy a pasar aquí en el chat. Te les paso. Para que puedan probar. ¿Siguen viendo ¿Vemos la diapositiva o...? ¿Así siguen viendo eso? Sí. Ah, ya. Ah, ya. Ok. Miren, pues. No sé si... Ok. Bueno. Entonces, por ejemplo, acá
Por ejemplo, yo aquí encontré, se los voy a colocar acá, coloqué todos los que tengan, o sea, yo podría colocar INURL acá también, pero en este caso me lo puede buscar. Y estoy diciendo que me busque, que sea todos los que tengan la palabra reservada disable. En este caso, acá dentro del archivo robots. Y le voy a decir que busque el tipo de archivo TXT, porque al final ese es un TXT que está publicado dentro del dominio. Y yo aquí le digo, bueno, ¿sabe qué? Segméntemelo, pero solo quiero que me aparezcan las páginas que sean de Guatemala. Si se dan cuenta, aquí tengo pues 50 resultados. Pero si no, pues me van a aparecer más de 88,600 resultados, los cuales, y este es el que ustedes ven en el ejemplo de la página de OWASP, ¿sí? Y acá, por ejemplo, pues, vamos a poner en inglés. Entonces, cualquier motor de búsqueda, cualquier buscador, y en este caso es lo que está habilitado y lo que está deshabilitado. Entonces, a nosotros nos interesaba saber qué es lo que tiene deshabilitado para poder validar. Entonces, pero me interesa más que sea solo Guatemala. Y ahora tengo 62. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno. Y este dice que tiene deshabilitados estos. Entonces, lo que nosotros deberíamos de hacer, aunque aquí por lo que ya estamos viendo no hay mayor cosa, es conectarnos acá y ver qué es lo que tiene. En algunos casos no vamos a encontrar mayor cosa, pero ese es el trabajo. Vamos a regresar aquí. ¿Sí? En otros ustedes van a encontrar algunos, en la mayoría que tienen algunos AMS publicados y tienen las... Aquí no hay mayor cosa. Pero vamos a buscar otro. Este no nos interesa. Ya había encontrado uno. TTS Honda. Ok. Y aquí vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer acá es, bueno, vamos a ver, esto está deshabilitado, veamos qué es lo que tiene. Este es otro que había encontrado también. Gracias. Bueno, aquí no encontramos mayor cosa, pero si nos dice que no es seguro. Entonces, por ejemplo, todo esto quiere decir que es lo que no quiere que nosotros veamos. Algunas veces se encuentran cosas interesantes. O sea, aquí no vamos a encontrar mayor cosa, pero vamos a probar. Vamos a buscar otro. Zona portales. ¿Qué les parece algún conocido? Vamos a buscar otro. Por ejemplo, de comedia.
Bueno, por ejemplo, este igual. Y a veces lo que uno se puede encontrar es que a veces tienen la misma estructura algunos. Normalmente el archivo robot siempre se encuentra en el domain principal. Eso quiere decir que puede estar publicado en uno de los servidores principales. Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, acá no sé ni qué sitio es, pero acá tengo, por ejemplo, no sé si recordarán qué es lo que hace esto, ¿verdad? Puede ser que esto me funcione o no, entonces yo vengo, voy a revisar, o puedo ver, por ejemplo, cuál es la estructura. Entonces hay cosas que a veces uno encuentra interesantes que hay que buscar. Ay. Ese es un sitio en WordPress, ingeniero. Que lo Sí, de admin ajá. debería mandar a la página administrativa. Pero este sí lo tiene, por ejemplo, ¿lo ves acá? Error documento. Y ese es un error por default. Ok, entonces les voy a mandar esto para ustedes y lo que les pediría a ustedes es que busquen, por lo menos que encuentren, se puede hacer con algún DORC, pero en este caso no lo quiero hacer con un DORC, es que dentro del archivo robots encuentren algún ingreso, alguna página de administración, así como decía el compañero, puede ser que sea en WordPress o en Alfresco o en cualquier otro, que encuentren la página de login, ¿sí? Entonces se los voy a pasar por acá. Y tal vez lo que les voy a pedir es que pueden hacerlo en Guatemala o lo pueden hacer fuera, o sea, no necesariamente puede ser aquí en Guatemala. Ya encontré una. ¿Ya? Aquí se los coloqué. Con uno que encuentren. ¿Cuál fue el que encontró? Voy a colocar aquí. Sonidos. ¿De Guate o afuera? De Guate. Pongamos la URL por acá. Algo que diga admin. Vamos a poner aquí. Quiero ver. Ah, sí. Algo así, es lo que tienen que encontrar. Ahora. Cabal. Cabal la quiero encontrar. Listo. Consigan por lo menos 2 de cada uno. Bueno, no de cada uno, sino por lo menos 2 de este tipo. Muy bien. Y si no, pues pueden... ¿Esto sería parte de la tarea, ingeniero? Esto es práctica de la clase. Y esto, Ok. esto vale como 2 puntos solo hacerlo. ¿Solo se lo enviamos o...? No, en este caso igual, lo que van a hacer es tomarle screenshot, colocan una URL, lo colocan en un documento y lo suben a la plataforma que yo tengo que crearle la actividad. Colocan 2 de estos DORCs, o sea, colocan 2 URLs. Lo que más interesa acá tal vez, y esto es El robots. el robots, o sea, esto es lo que interesa. ¿Por qué? Porque con base a eso ustedes están, o sea, nosotros pudiéramos usar que nosotros dentro de la URL o del DORC colocamos que aparecer el tema de deshabilitado. También podríamos agregarle y el admin, lo pueden hacer y que les salga ahí el resultado. Pero el chiste es que podamos ver para qué nos sirve esto que está acá. Hay lugares bien interesantes que acá no los puedo colocar porque se queda grabado. Pero creo que ustedes lo van a encontrar y más en el tema financiero. Se van a sorprender de lo que pueden encontrar. En la de Claro sí aparece el testing page. Sí.
¿verdad? Sí, entonces con que elijan dos, entonces toman el screenshot a esto que está acá para saber ¿cómo se llama? El robots, colocan la URL como tal y luego pues ya arman la URL que van a colocar dos screenshots por cada uno. Pues aquí está el admin, colocan la URL y lo que encontraron. Tienen que ser por lo menos sitios de administración, eso. Normalmente siempre hay gestores de contenido que están publicados. Y que esto sí, obviamente, si el que tenga contraseña puede ingresar y hacer lo que quiera. Entonces, con dos que encuentren es suficiente. Y yo ahorita voy a ver si les muestro otro. Aquí está otro. Excelente. Esto. Ay, este me da un error. Bueno, por ejemplo, es que creo que estaba en otro. Vamos a colocar otra vez para ayudar un poquito. El admin. Tenemos 130 resultados. Tenemos aquí 40 resultados. Y veamos este. No, este no. Vamos. Ok, este ya me da esto. Veamos si funciona. Listo. Entonces, si quieren, usen este. Le agregan la palabra admin y ya pueden encontrar cualquier otro. Hay 40 posibles resultados. Aquí por lo menos ya encontré uno. Sí. Agreguemos un tercero, uno a nivel educativo, dos que sean com y uno que sea a nivel educativo, que sean tres entonces. Dos de com y uno de educativo, ¿verdad? Sí, uno punto edu, usan el mismo dork, solo le cambiamos el com por ¿Tiene edu. que ser GT o no importa? De preferencia que sea GT para ver cómo estamos aquí en Guate. Sí, afuera van a encontrar un montón, pero aquí por lo menos solo van a encontrar 10 resultados, no tienen más. Sí, es que están registrados como .edu, porque también pueden haber algunos colegios que no están como .edu y lo tienen normal, pero en este caso filtrémonos por esto. Y bueno, ahí le coloqué yo admin. Vamos a ver, este es otro. Ah, no, este es el que ya les había dado. Ok, veamos este. Y no me va a dar, no me va a dejar. Sí, obvio. Listo. Entonces aquí hay otro. Sí, solo 10. Vamos a ver si le quitamos. WikiWapte también aparece. Está bien. Estos no solo son de nosotros.
La U virtual también aparece. ¿Ah, sí? Sí, U rural. Virtual, ahí está. Sí, ahí está. Sí, aquí creo que todos van a tener casi los mismos. Cruz Verde. Bueno, entonces agreguemos esos.